Un suscriptor me pidió contexto de un short que subí recientemente en estos días, ¿no? De TikTok. Aquí haré la recopilación, ¿no? Si algo les tengo que decir a los hispanófilos, como dice el título del video, es que definitivamente que su propaganda está surgiendo efecto. Hay gente idiotizada que se ha tragado ese discurso que ustedes han propagado por años, ¿no? De que el Imperio Español fue bueno, humanitario, de que realmente no había esclavos, o que mejor dicho, los indígenas no eran esclavos, cuando es totalmente falso. Los abusos eran en parte una cotidianidad dentro del imperio endogámico español, ¿no? Porque otra cosa en su estupidicidio que tienen ustedes es que no separan, como me dijo mi amigo Daryl, peruano, con el que tuve una charla en estos días, la historia jurídica de la historia social política. No hacen ese análisis, no lo hacen. Los que tienen las fuentes primarias las interpretan de una manera y luego están los otros idiotas que leen libros, pero se hacen unas fumadas históricas, la verdad. Y ambos no creo que sean ignorantes, sino mejor manipuladores. Creo que honestamente son manipuladores. Ignorantes y estúpidos no creo que sean. Son auténticos manipuladores. Y bueno, dejo un poco de evidencia, ¿no? de este estupidicidio que ustedes se han encargado de propagar aquí. Ya si quieren ver más comentarios en donde se muestran signos, sin lugar a dudas, de que la hispanofilia está teniendo éxito en su propaganda, vayan al video de YouTube, vayan al video de TikTok y leen los comentarios, ¿no? Pero en fin, yo tampoco cesaré mi propaganda antihispanófila, por así decirlo, mi propaganda leyendista negra, ¿no? Por así decirlo. Yo seguiré tratando la historia como debe ser. Y se nota que la propaganda hispanófila ha tenido mucho éxito cuando ves comentarios y diciendo, no, es que hablas español, es que te apellidas con nombre o apellido hispano, anda a hablar quechua, o que eres un resentido. O sea, eso no tiene nada que ver. Yo estoy hablando de historia. Yo en ningún momento toqué o dije que España era el único país del mundo. En el propio video mencioné que España, al igual que otros países, se dedicaba a esclavizar. Y en esta respuesta que metí, mencioné también que había otros indios que esclavizaban a otros indios, y que incluso unos indios capturaban a otros indios y se los vendían a los españoles. Entonces, no, yo no estoy tratando la historia desde un punto de vista pro, que comunista, castrochavista. No. Estoy tratando la historia con los datos que manejo y con lo que yo sé. Así que bueno, adelante con la recopilación de los videos. La reina católica en persona y desde el minuto uno prácticamente, es decir que los indígenas no eran esclavizados. Los indígenas que se sometían al Imperio Español, los indígenas que no se sometían al Imperio Español, sí se les podía hacer la guerra justa, es decir, que sí se les podía esclavizar. Entonces está mintiendo este tipo descaradamente. Los indígenas americanos eran sus súbditos y como tal súbditos libres. ¿Y quién le dio el poder a esa señora de decir que los indios eran sus súbditos? El Papa Alejandro, ese Papa corrupto español. Que vaya fuente más objetiva, ¿no? O sea, un Papa corrupto que le da poder a una monarquía, ¿no? Sí, claro. Es una fuente objetiva, nada parcializada, desde luego, por el amor de Dios. Desde la corona no eran esclavizados. Así que en buena ley, ningún indígena fue nunca esclavo de ningún español. Ningún indígena que se sometiera a la monarquía. Los que no se sometían a la monarquía, bueno, ya tú sabes. Esto no quiere decir que no se produjeran abusos. O sea, es increíble. Esta gente debería estar presa, de verdad, por su nivel de propaganda. ¿Y yo en qué momento dije lo contrario, amigo? En ningún momento yo dije lo contrario. A mí lo que me molesta, lo que me irrita es que venga un sujeto a hacerse pasar por historiador y a decir en su diálogo, en su monólogo, que España no tuvo esclavo. España sí tuvo esclavo. Yo en ningún momento estoy diciendo que España haya sido el promotor de la esclavitud o el único país o el único reino que tuvo esclavos. No, todo el mundo tenía esclavos, como lo menciono incluso en el propio video. Ok, vamos a ver si entendemos. No me puedes vender al reino español, al imperio español, como un imperio humanista cuando es totalmente falso. El propio imperio español le compraba indios a otros indios que se dedicaban a capturarlos y esclavizarlos y luego se los compraba. Eso no es ningún imperio humanista. Las propias leyes que te mostré ahí, por mostrar dos nada más, que mostré dos nada más, porque no te tengo que mostrar 5.000, porque creo que con uno o dos bastan, autorizaron la esclavización de indios. Entonces que venga un sujeto a hacerse pasar por historiador y decir, no, España no tuvo esclavos, España no esclavizó indígenas, es totalmente falso, es un error ahistórico. ¿Cómo que no tuvo esclavos? Se dedicaban literalmente a comprar mayas cuando México ya se independizó y no esclavizó indios. Pana, literalmente mostré dos leyes en donde se autorizaba la esclavitud de indios rebelados. Y tú me dices que existía el derecho indiano. Miren, o sea, yo no sé por qué la gente que estudia derecho es tan, no sé, rígida con el tema de derecho. O sea, derecho me parece perfecto, bonito, todo lo que tú quieras. Pero el derecho es parte de la realidad, no es toda la realidad. O sea, nosotros no podemos decir, oye, mira, porque en la Constitución aparece que se garantiza la educación, la salud pública, y no sé, la corrupción, no la permitimos. Quiere decir que en la práctica no pasa nada. En la práctica sí pasa eso. Es la misma estupidez. Y encima que te hace creer que en el año 1600 y 1700 se cumplió una vaina como que no se permite esclavizar a los indios. Totalmente falso y ridículo. De hecho, echa la ley, echa la trampa. E incluso, por ejemplo, vemos que Colón, en un inicio, vamos a colocar ejemplo, se le decía, mira, si bautizas a los indios no los puedes esclavizar más. ¿Qué hacía el huevón? No los bautizaba y los seguía esclavizando. Pues lo mismo pasa con los indios. Si los tachas de caníbales los puedes esclavizar.
O sea, si tú en pleno 2024 no ves como algo raro, no te parece algo extraño, raro, que un papa le dé el poder a dos naciones como lo son Portugal y España, de medio continente o de medio mundo, como lo fue el Tratado de Tordesillas, si eso no te parece algo extraño, raro y que tienes que investigar, eres un tonto útil, la verdad. O sea, eres un tonto útil. Si no te parece extraño, raro también que el Papa le dé poder a un rey, en este caso una reina, poder sobre personas que no conocían y que esas personas tampoco conocían la existencia de ese rey, y le dé autoridad sobre ellos, si eso no te parece algo extraño y raro, pues eres un tonto útil definitivamente. ¿Cómo te llamas? Boris Karnal. Si eso no te parece algo extraño y raro, eres un tonto útil. Francisco, definitivamente eres un prófugo de ácido fólico, ahora que lo veo. En primer lugar, yo no estoy jugando nada. En el mismo video yo digo, todo el mundo esclavizado. No entiendo por qué te das tanto rollo para intentar decir que España tenía esclavos. Con decir simplemente todo el mundo tenía esclavos, si España no estaba haciendo algo extraño o ilegal o inmoral en su contexto histórico, no pasa nada. Eso yo lo sé. Y más bien lo menciono en el propio video, pero tú escuchas la mierda que quieres escuchar definitivamente. Y sí, los historiadores en ocasiones hacen juicios, juzgan a los personajes. O sea, creer que los historiadores no van a hacer juicios o no van a jugar a ciertos personajes es una mamada. Dime tú si algún historiador, por ejemplo, no ha jugado las acciones de Churchill, las acciones de Hitler, las acciones de Stalin en la Segunda Guerra Mundial. Sí lo hacen, sí lo hacen. O sea, creer que no lo pueden hacer porque es un anacronismo me parece una medio mamada. Sí tienen sus... O sea, sí realizan sus juicios. O sea, negarlo es estúpido. Y segundo, porque también estamos hablando de seres humanos, de personas. No estamos hablando de robots que escriben ahí, se ponen a leer documentos, hemerotecas y después lo plasman en un libro. Yo lo que estoy tratando de decir es que los indios dentro del Imperio Endogámico Español sí eran esclavizados. O sea, no estoy diciendo que todos, estoy diciendo que algunos, bajo condiciones en específico, sí se les podía esclavizar, y mostré literalmente 2 leyes del propio Imperio Endogámico. Los indios, básicamente, que no se quieran someter al Imperio Endogámico, se les puede esclavizar. Incluso desde el comienzo se les podía esclavizar, porque echa la ley, echa la trampa. Vuelvo y repito con el ejemplo de Colón. Si se les bautizaba, no se les podía esclavizar. ¿Qué fue lo que se hizo? No los bauticemos y los esclavizamos. ¿Qué fue lo que se hizo después? Acusemos a tal tribu indígena de canibalismo y eso justifica acusemos a tal tribu de caníbal y eso justifica la esclavitud de los indios. No, vamos a decir que estos indios están rebelados, no se quieren someter, y les podemos hacer la guerra justa y los podemos esclavizar. Y entonces, hacerte pasar por historiador, como estoy completamente seguro que no debe ser historiador, como la mayoría de hispanófilos que no son historiadores, ni siquiera de un colegio metido en una selva, afirmar que dentro del Imperio Español no existían leyes o no se podía esclavizar a los indios es ridículo. Primero, porque sí existían leyes, y segundo, porque en la práctica se les esclavizaba. Es ridículo. Por ejemplo, tenemos casos emblemáticos como en la mitad, en donde las propias madres le preferían fracturar la rodilla a sus hijos para que no asistieran a la mitad. O sea, ¿de qué estamos hablando? Ah, no, pero vendrás tú a decirme, no, yo no puedo realizar juicios de valor, yo no puedo juzgar. La gente, yo no estoy juzgando a nadie, yo estoy diciendo la realidad. Y negar que los indios eran esclavizados dentro del Imperio Español bajo la ley, bajo la práctica, es un error histórico, y eso es lo que precisamente hay que combatir. Recuerda darle me gusta al video, comentar y compartir, que eso me ayuda muchísimo con el tema del algoritmo, para que los videos se distribuyan como las ideas masónicas, liberales y leyendistas negras del siglo XIX. Un saludo y espero que te vaya bien.